Bueno, estamos hablando todos estos domingos de ¿qué? El carácter de Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema, fuerte. Todos los temas que tienen que ver con Jesús son fuertes. Pero hoy nos corresponde hablar de la justicia. Este tema debió como darlo Nicole, alguien que sea como abogado, algo así. Pero hoy vamos a hablar acerca de la justicia que está implícita en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de justicia vamos primero como a ver un concepto a los que les gusta ver las raíces latinas y todo eso. Y procede la palabra justicia del latín, de la palabra latín que dice iustitia. Ius, que significa derecho, ¿verdad? O lo que es justo. Y itia, que es cualidad, virtud, carácter. Siendo así, entonces procedemos a nosotros, y los invito a cada uno de ustedes que se creen su propio concepto de lo que es justicia. Yo sé que ya algunos lo tienen. A ver si alguien se atreve a decirme un concepto de justicia. Su propio concepto. O algo que escucharon, que leyeron. Dime. Dar a cada quien lo que se merece. Ok. Entonces, esa es la primera que tengo aquí. Es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Alguien más quiere decir algo? No, bueno, entonces le sigo diciendo tú. No hacer para los demás lo que no quiera que me hagan. No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo, ¿ok? También podría ser tener un carácter correcto. Un carácter correcto, exacto. Dice que es también aplicar la ley y es también ser honesto, recto, imparcial y equitativo. Hoy solamente vamos a ver una parte así pequeñita de lo que es la justicia. Porque si nos vamos al libro de Romanos, no salimos hoy de aquí del templo. ¿Cierto, hermana Berta? No salimos del templo. Pero el Señor, la justicia es un atributo de Dios. Y lo vemos en Salmo 7:11 y asimismo en Salmo 11:7. Por favor, los que tengan estos versículos pueden leerlo con voz fuerte y firme. Salmo 7:11 primero y después Salmo 11:7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gracias. Ahora, alguien que tiene Deuteronomio, capítulo 32, versículo de 4 al 7. Alguien que lo encuentre puede leerlo. Deuteronomio, porque no lo di. Deuteronomio 32, versículos del 4 al 7. Eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Gracias. Los primeros versículos que vimos, haciendo una parte con este, hablan acerca de la justicia de quién, de Dios. Habla de que solo Él es Rey justo, dice el Salmo 7:11. Solo Dios. Y es un atributo que está implícito en Él y que también está implícito en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor, nuestro Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nuestra semejanza tiene que ver también con todas aquellas cosas que heredamos de Él, las cualidades. Entonces, cuando nos dicen que es un carácter, que forma parte del carácter de Cristo, quiere decir que en cada uno de nosotros debe también formar parte. Que esa debe ser nuestra vestidura, como lo dice Efesios 6:14. ¿Quién lo tiene? Efesios 6:14.
Si no, el que lo encuentre lo puede leer. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Exacto. Nosotros somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar ¿qué? La justicia. Y dice en Efesios que debe ser nuestro vestido, nuestra coraza. Pero nosotros lo olvidamos, y en el cántico de Moisés que nos leyó Gavin, que ese es el cántico de Moisés, nos habla acerca de un pueblo que se estaba torciendo lo que es la verdadera justicia. Y si nos vemos a través de todos los profetas, todo lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que hemos estudiado, venimos estudiando, ¿verdad?, los domingos, toda la historia del pueblo de Dios, vemos que el pueblo de Dios se torció. Dice que torció el derecho, torció la justicia, se apartó de la verdad, porque empezaron a buscar primero lo que les beneficiaba a ellos. Y ahí entonces donde entra lo que nos leyó Kevin. Y por favor, quien tenga Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias. El Señor nos pide y insta a su pueblo a través de los profetas a que hagamos justicia, hacer lo que es correcto y lo que agrada al Señor. Y nos dice también Isaías 1:17, quien lo tiene y se prepara, Jeremías 22:3. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Gracias. Eso es lo que el Señor mandaba decirle a través de los profetas al pueblo. Y no los está diciendo hoy a nosotros. Dice que debemos hacer que justicia, amparar a las viudas, a los huérfanos. Que todas estas cosas debemos ponerlas en práctica. Pero el pueblo que hacía era desobediente. Como hoy también nosotros somos desobedientes y no practicamos la justicia. Porque simplemente queremos hacer lo que nos conviene. ¿Qué nos dice Jeremías 22:3? Así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Así ha dicho Jehová. Así comienza. Así ha dicho Jehová. Que debemos ser justos con los de afuera, dice, con los extranjeros, con las viudas, todo lo que hemos venido leyendo en nuestros versículos. Y todo esto se los mandó a decir Jehová al pueblo a través de los profetas. Pero ¿qué sucedió? No hicieron caso. ¿Y qué pasó después que pasaron los profetas? Vino el exilio. Vino el exilio. Y cuando ya regresaron nuevamente a Jerusalén y empezaron a formarse todo, a formar todo, ¿será que se volvieron de sus malos caminos? No, siguieron con sus obras malas y se aliaron entonces con los romanos. Los sacerdotes que deberían enseñar la justicia, la piedad, la misericordia, el hacer derecho con los huérfanos y las viudas, que hicieron, se desviaron y no lo hicieron. Y muchas veces nosotros decimos: yo quiero justicia en mi vida. ¿Tú estás haciendo lo justo? Hay una palabra en Daniel, creo que no se la di a nadie, Daniel 5:27. Ustedes saben la escritura en la pared, de esas cosas sorprendentes que solo el Señor puede hacer y que reflejó mucho en la antigüedad. Una mano apareció y escribió una frase en la pared. ¿A quién? Al rey Belsasar. Pero a mí una sola palabrita de esa frase, usted no me lo va a creer, pero desde que escogimos el tema con mi pastor, desde el primer día, y los que han estado acá al frente no me van a dejar mal, uno empieza a escribir y cambia muchas cosas, modifica.
Una semana modifica, segunda semana modifica, tercera semana, hasta el día anterior te hincas en oración y Señor, que seas tú, no yo. Y el único versículo que permaneció de principio a fin, se me eriza la piel, es ese. Es ese, hermano. De principio a fin. Ese versículo. ¿Qué dice? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Falto, dice. Hermano, pesado hemos sido cada uno de nosotros los que estamos aquí. No pensemos que esa palabra era solo para el pueblo a los judíos que no escuchaban. Nosotros somos injustos. Nosotros siempre buscamos que hagan justicia con nosotros y con los que son de nosotros. Ay, que hagan injusticia con un hijo mío. Ay, que me toquen a mi hija. Así decimos. Yo también lo he dicho. Se pueden meter conmigo, pero con mis hijos que no se metan. ¿Y tú qué haces? ¿Tú haces justicia por el huérfano? ¿Haces justicia por la viuda? Busca tu beneficio propio, pero no buscas el de los demás. Pesados hemos sido, hermanos. El Señor nos llama a ser justos, a hacer obras de justicia, pero que esta investidura, esta imagen, este caparazón puede reflejar que soy una mujer justa, pero ¿qué hay acá adentro? ¿Está Dios acá adentro? Muchos dicen conocer a Dios, pero no reflejan a Dios. Muchos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted sabe cómo conoce uno a un legislador, a un rey y a un presidente? Por sus leyes y estatutos. Nosotros sabemos que es una buena persona, un buen legislador, un buen líder. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Si ya conocemos sus leyes, sus estatutos, cómo es su proceder, cómo es su actuar, y aún así nosotros seguimos siendo injustos y pretendemos decir y mostrar una apariencia a los demás, una imagen de justicia donde realmente no lo somos. Pesado hemos sido. Yo trabajo en Copetrán, ya todos lo saben. A veces cuando yo estoy contando plata sobra demasiado dinero. ¿Cómo a veces puede faltar? A veces me meten billetes falsos. Pero siempre el 90% aparece. El 90%. Los que meten billetes falsos, enseguida uno los detecta, se da cuenta y sabe quién es. Qué pena, ¿verdad? Qué pena uno presentarte, que Dios esté viendo que eres una persona falsa. Que Dios vea que estás actuando mal con los demás. A veces me sobra dinero, pero yo sé a quién le hace falta. Esa plata es mía, no es mía. Esa plata no es mía, hermano. Esa plata es de mis compañeros de trabajo, que vienen a trabajar todos los días, 8 horas al día, y se descuadran. Y el hecho de que esa plata llegue a mis manos y que de pronto ellos no se den cuenta, ve, hermano, allá arriba hay un Dios que sí está viendo todo. Y dicen que cuando tú tienes una cámara, es fácil hacer bien, ¿verdad? Porque ahí te están viendo y todo eso. Pero cuando no la tienes, ahí es cuando se ve tu verdadera justicia.
cuando nadie te está viendo. Ahí es donde tú reflejas quién eres, cuál es tu verdadero carácter, si procedes de Dios o del enemigo. Esa plata no te la mandó Dios. Esa plata te la puso el enemigo para tentarte y para apartarte de Dios. Es una cascarita. Entonces, cuando a usted le llegue algo a sus manos, primero pregúntese de parte de quién viene. Y hay cosas que son muy obvias como esas. Como también puedo detectar cuando a alguien le sobró, al otro le faltó y el otro simplemente dice, no, yo no crucé cuentas con fulanito. Esa plata me sobró de un cliente. Y yo le pregunto al compañero, ¿tú hiciste? Sí, yo le entregué un sencillo y de pronto ahí se fue. Qué tristeza. Que siempre estemos tratando de dejar mal a la otra persona. Pesados hemos sido, hermano. Pesados somos todos los días. En tu hogar, ¿has pensado en si en tu hogar tú haces justicia? Si estás siendo justo. Como amas de casa estamos administrando bien lo que nos llega. O estamos permitiendo que todo salga, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia de Dios, como hijos de Dios? ¿Saben qué pasa? Que muchas veces nosotros normalizamos todo. ¿Sí o no que normalizamos todo? Empezando, vamos a poner un ejemplo diferente ahora. Empezando por el hecho de que somos amorosos y piadosos. Ahora somos amorosos y piadosos. Y como somos muy amorosos y muy piadosos, normalizamos todo y hay personas que vienen y se aprovechan de tu nobleza, de tu misericordia. Y eso tampoco es bueno. No es bueno, hermano, nosotros aprovecharnos de la bondad de nuestros hermanos. Eso no es bueno. Hermano, usted haga misericordia a los demás con lo que es suyo. Si usted no tiene para hacer una acción, una obra, no la haga. Recuerde que la iglesia de Dios se sostiene sola. La sostenemos todos, sí, pero Dios es el que provee para su iglesia. Y eso lo sabemos los que han estado en liderazgo. El Señor provee para su obra. Y nosotros debemos ser justos. Debemos hacer justicia desde todo punto de vista, desde todo nuestro ámbito, sea laboral, sea social, sea en nuestro hogar. Debemos ser justos. Y cuando dice dar a cada quien lo que le corresponde, si un hermano, ¿cierto? Si un hermano, ahí es donde entra, hace bondad, contiene bondad, ¿usted qué debe hacer? Retribuir a ese hermano. Sea agradecido. Y si te dan un billete de 100, regresa el vuelto. No es que Mariano tiene, Mariano no necesita ese vuelto, yo me lo voy a quedar. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Eso es de Mariano, no es mío. Eso lo trabajó, lo sudó él. Aprendamos a ser justos. Y no vivamos de apariencia, de una imagen. Hubo un hombre en Lucas, Marcelo, ahora sí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y cogiendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces
él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonito, ¿verdad? Un hombre justo. Antes no era justo, obviamente. Robaba y oprimía al pueblo. Pero cuando Jesús lo confrontó con la palabra, ¿qué dijo? Todo lo que le debo a la gente, a quien le he robado, se lo regreso. ¿Cuán? Cuadruplicado. ¿Sabe qué es lo más difícil para el ser humano de aplicar justicia? Retribuir. Nos duele. Porque vemos la otra cara de la moneda con un joven que se acercó a Jesús y le dijo, ¿verdad? ¿Qué haré? Y Jesús, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Pero a él le dolió porque era muy rico. Pero volviendo a Zaqueo, Zaqueo no le dolió. Y es que cuando somos hijos de Dios no nos debe doler. Debe ser nuestro estilo de vida. Es más, debemos aplicar justicia siempre. Y Zaqueo no le tembló la voz siquiera de decir, maestro, bueno, todo lo regreso, doble, cuadruplicado, lo regreso. Hermano, si usted le debe algo a alguien, páguelo. Y no solamente está hablándonos el Señor de dinero. Al que honra, honra. Eso lo hemos escuchado mucho. Pague, hermano, lo que debe. Pida perdón. ¿Sabe que al principio nos duele? Cuando no lo tenemos por costumbre. Nos duele pedir perdón. Nos duele, ¿cierto?, reconocer nuestros errores. Es más, a nosotros nos duele hasta hincarnos delante del Señor y derramarnos en llanto. Y recuerden que el Señor nos manda que nosotros debemos aplicar justicia primeramente ¿con quiénes? Con nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. Y Jesús es un hombre justo en todo el sentido de la palabra, porque aun cuando él se arrodilló a orarle al Señor y le dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes creen que era justo que él muriera por nosotros? No era justo. No era justo. Pero aún así, él sabía cuál era su propósito. Y él lo cumplió hasta el final. Él conocía el corazón del Padre, conocía las leyes del Padre, porque conocemos a Dios cuando conocemos y aplicamos sus leyes. Y él fue obediente hasta la cruz. Y nosotros todos los días nos lamentamos, esto es injusto para mí. Y tú aplicas justicia. Es injusto para ti. Recapacitemos. Yo sé que cada uno de ustedes está pidiendo justicia en algún sentido, en algo que les está aconteciendo. Y muchas veces podemos decir, esto es injusto, que me esté pasando. Y puede que en algunas ocasiones sí sea injusto. Pero como puede, que no sea injusto. Y recordemos que todo el que hace injusticia debe pagar el precio de la injusticia. Así es, hermano.
Porque si no, Cristo no hubiera muerto por nosotros. Él murió en una cruz para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Y Él llevó todas nuestras cargas, nuestras injusticias, nuestros pecados. Entonces, ¿qué es injusticia? ¿Qué es justicia para nosotros? ¿Qué es justicia para ti, hermano? ¿Es solamente cuando se aplica para aplicarlo a mi vida? ¿A mi familia? ¿O realmente justicia es lo que el Señor nos dice que debamos hacer con todos nuestros hermanos? Aplicar justicia es difícil, porque somos muy injustos y tendemos a normalizar todo. Y cuando les digo normalizar, es porque vemos a un mundo que roba, mata, atraca. Y nosotros entonces, que debemos hacer la diferencia, nos mezclamos y normalizamos todo. Y decimos, es que si no me cojo esto yo, viene fulano y se lo coge. Así de sencillo. Es que si yo no lo hago y saco provecho de esto, otra persona viene y saca provecho. Aunque tú sepas que es injusto, lo haces. Porque siempre queremos llevarnos con la de ganar. Siempre queremos ganar, salir victoriosos en todo. Jesús le decía, oísteis que fue dicho. ¿A quiénes les decía así? Oísteis. A los fariseos, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y él no estaba abrogando la ley. Él dijo que él vino para cumplir la ley, pero para cumplirla como era debido, no como ellos estaban haciendo. Las cosas muchas veces no son como nosotros, como nuestro pensamiento pensamos que es. Porque recordemos que el pensamiento de Dios es que es más alto que nuestros pensamientos, que Él está por encima de todo, que Él ve todo. Y en esto de la justicia hay algo también, hermanos. Es un tema muy amplio, pero el Señor dice, y siempre que vemos la palabra justicia está amarrada con misericordia. Y lamentablemente, si tú no eres justo, tú no vas a recibir misericordia. La justicia va amarrada con la misericordia. Estás pidiendo misericordia, haz actos de justicia, aunque recuerda que por buenas obras no te vas a salvar, es por fe. Pero la justicia está amarrada a la misericordia. Esto quiere decir que yo debo ser justo, que mi carácter debe estar implícita la justicia y que mi armadura, mi vestido, mi coraza debe ser justicia. Aunque nos duela. El Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, todos los días, aunque no los merezcan. Pero dice en Romanos 3, ¿alguien lo tiene? Sí, Pedro. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ignorando, ¿verdad?, la justicia de Dios, ¿qué hacemos? Nos sujetamos a nuestra propia justicia y nos creemos Dios. Entonces aquí esta iglesia está llena de todos poderosos. Sandra, toda poderosa. Somos todos poderosos. Y vamos a aplicar entonces nuestra propia justicia, porque es que Dios no es justo. Así dicen algunos. Yo tuve un compañero
que decía, yo quisiera tener el poder de acabar con todos los mototaxistas. Digo, menos mal que no. Y así son nuestros pensamientos. Yo quisiera poder hacer esto, yo quisiera poder hacer aquello, yo quisiera. Hermano, tú no eres todopoderoso. Gracias a Dios. Porque nuestra vista es limitada. Dios puede ver donde nosotros no vemos. Nuestra justicia solo la aplicamos para nosotros. Dios la aplica para todos, por igual, es equitativo. Y nosotros simplemente vemos una partecita así de un problema, pero Dios ve todo el contexto de ese problemita que tú ves, lo ves así, pero Dios ve todo. Y muchas veces decimos, Señor, esto es injusto. No, hermano, no es injusto. Dios ve todo y tiene todo bajo su control. Nosotros no podemos ser Dios. Nosotros no podemos juzgar, eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar, alabar, glorificar su nombre. Gloria, Señor. Gloria al Padre. Cuando vengan las dificultades, orarle al Señor. Y si pensamos que no podemos, vamos, buscamos guía de nuestro líder, de nuestro pastor. Pero no, hermano, no juzguemos. Porque nosotros solo conocemos una pequeña parte del problema. El Señor la conoce todo. Y nosotros no podemos siquiera llegar a pensar como Dios piensa. Llegar a saber, llegar a conocer como Él conoce todo. Él me conoce a mí, a Paola, toda tal cual soy, de pies a cabeza. Cada uno de mis pensamientos. Dice que no hay una hebra en mi cabello que no esté contada por Dios. Hermano, ¿tú quién eres para juzgar a Paola? Solo Dios puede. Eso no te es dado a ti. Eso solo es potestativo de Dios. ¿Tú quién eres para juzgar X o Y situación de cierta persona? Que cierta persona o cierto hermano está atravesando. Solamente ore por esa persona, hermano. Amén. Usted no sabe todo lo que el Señor está viendo y está contemplando. Solo ore. Entonces volvemos al pasaje de Daniel que dice que hemos sido, y no se nos olvide esa palabra, tequel, así como estuve yo casi desde que me dijeron, tequel, ¿qué será? Que está falto. Que estás falto, que carecemos de justicia, que pensamos que somos justos y resulta que no somos justos. Yo no puedo ir a repartir la merienda ya de los niños y voy a dejar a uno sin merienda. ¿A ustedes les gusta? Yo voy a sacar 2 meriendas de allá, la de Eliana y Amalia, y se la voy a dar a Juan José y a María Elena. Afo, lo siento, Afo. Pero mis hijos no desayunaron hoy. Eso es injusto, hermano. Eso es injusto. Dios nos llama a que seamos justos. Y más en las cosas de Él. No, y más no, en todo. En todo. Debemos ser justos. Mateo 5:6 dice, una de las bienaventuranzas, no sé si alguien la tiene. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, tenemos hambre y sed de justicia a diario, vamos a estar enfrentados a injusticias día a día, de cualquier índole.
Pero dice el Señor en esta hermosa bienaventuranza, nos da una promesa, que seremos saciados. ¿Que seremos saciados de qué? De justicia. Porque el Señor en su palabra que dice, mía es la venganza. Eso quiere decir que tú no puedes tomarla por tu mano, hermano. Nosotros seremos saciados, pero recordemos que es Él el que nos sacia, no nosotros mismos ni nuestros hermanos. Nosotros seremos saciados, pero debemos aplicar justicia para poder ser saciados, para poder obtener misericordia. Porque si no, no lo vamos a obtener. Entonces, ese versículo también lléveselo en su mente y en su corazón. Primero que fuiste pesado, ¿verdad? Y fuiste hallado, ¿qué? Injusto, falto de muchas cosas. Hoy vamos a decir que fuiste hallado injusto. Y segundo, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Eso nos está enseñando el Señor en esta mañana. Que seremos saciados. Por último, quiero mencionarles a dos hombres, además de Jesús, obviamente. Dos hombres. Primero, Job. ¿Ustedes piensan que Job fue un varón justo? Ahí al principio de Job, ¿verdad? Lo dice, varón justo. No había otro en toda la tierra como Job. No había otro hombre. En el capítulo 29, ¿quién lo tiene por ahí? No lo di. ¿Sí lo tiene? 29 del 14 al 16. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Amén. Que eso sea una verdad en nuestras vidas, que podamos decir como Job, ¿cierto? Que podamos aplicarlos a nuestras vidas. Vea qué hermosa palabra. ¿Qué dice? A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba ¿con qué? Con diligencia. Pero usted no necesita averiguar y saber el problema de otro, hermano. Ore, ¿verdad? Porque ahí podemos entender, malinterpretar esa parte de la palabra. Pero ahí yo quiero entender que él iba, ¿verdad? Y oraba ante el Señor y ponía la causa de la persona delante de Dios. No es juzgar y señalar porque sí. Job era un hombre justo. Y el Señor lo sació de su justicia al final de todo lo que le aconteció. Así que, hermanos, mire, qué bonito, ¿verdad? Y vemos otro, un apóstol, en Pablo, que dice que fue como un abortivo ya al final, ¿verdad? El Señor se le apareció. Y dice que él, vamos a permitir que la hermana lo lea, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, de esta me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Nos será guardada la corona de justicia a todos, ¿verdad? El que aplica la justicia. Porque no a todos tendremos esa corona, hermano. Lo siento mucho. La corona de justicia. Si aplicamos justicia. Así como Pablo lo dice aquí. Entonces recordemos que no hay justo ni aún uno. Todos hemos sido, ya se lo leímos, ¿verdad? Romanos 3, 10 al 18. Todos hemos sido, perdón, Pedro, claro, lea. 10, 3, 10, 18. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias, Pedro. No hay justo ni aún uno, hermano. Todos se apresuran a hablar mal. Todos se apresuran a coger una piedra y tirársela a la mujer adúltera, al que está haciendo mal. Al ratero que ven un poco de gente corriendo allá, lo levantan a palo, a piedra. Allá va el hermano también corriendo, porque piensa que eso es justo. Eso no es así. ¿Dónde está tu carácter? No hay justo ni aún uno. Yo los invito a que se coloquen en pie.